¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este cuarto video en el que vamos a continuar con las pruebas, experimentos y la aplicación de algunas leyes básicas de electricidad y electrónica y no tan básicas. Lo último que habíamos visto era la conexión de estas dos lámparas en paralelo. Acá pueden ver los cables que alimentan una bornera y cómo se conectan en paralelo. Cada lámpara va conectada con sus respectivos terminales del portalámparas a la bornera a sendos polos, o sea, neutro a un cablecito, fase sale por acá a otro cablecito, y la otra también neutro a un cablecito y fase al otro cablecito. O sea, cada lámpara recibe la alimentación de ambos polos de la tensión monofásica 220 volt. Y con esto pudimos ver en el video anterior que la forma de conectar así las lámparas se llama en paralelo. Como están conectadas todas las cargas, por ejemplo, de nuestra casa, por ejemplo, un toma de zapatillas, en una zapatilla de multitoma, los tomas, acá podemos ver un diagrama de cómo están conectados los tomacorrientes, como pueden ver. No sé si Armando será a quien le debemos dar crédito por esta imagen, así que lo hacemos. Bueno, como pueden ver, la fase va a la patita de la derecha visto de frente, se une con el cable que va a la fase y alimenta el otro cable de la fase. Es como una Y, que es muy importante en los tomas hacerlo de esta forma, que los cables se unan en un empalme, no en las borneras en guirnalda, hacer que estas guirnaldas se puedan unir las puntas de los cables, porque esto suele traer problemas. Pero acá lo que nos interesa es ver cómo la conexión está en paralelo a estos dos tomas. ¿Ven? El neutro va a ambos y la fase a ambos. Podemos ver que le llega la misma tensión a los dos. Obviamente, si cortamos el recorrido del circuito antes de la fase y el neutro, cortamos ambos tomas. Pero si cortamos cualquiera de las dos ramas que se derivan, acá nos quedamos sin fase en este. Si cortamos acá, sin fase en este. Antes de este nodo, esto es un nodo donde se derivan el empalme hacia cada uno de los bornes de fase. Lo mismo con el de neutro. Y también lo mismo la conexión con el de tierra. O sea, están en paralelo los tres tipos de terminales. En el caso de estas lámparas, que también están en paralelo, vamos a buscar un ejemplo. Bueno, está llena la web de imágenes y diagramas que nos muestran distintas conexiones en paralelo. Me pareció que esa era la más indicada para un ejemplo simple, con un buen balance entre diagrama y conexión real. Muy buena imagen, ya más real, así que bueno, agradecemos al autor de esta imagen. Ven cómo los empalmes, de hecho esta es la conexión permitida por las normas acá en Argentina, llega el de fase, hay un empalme con los cables de cobre bien apretados y sale una rama para acá y otra para acá. Lo mismo con el neutro y con la tierra. Bueno, nuevamente agradecemos la autoría de esta imagen y ahí vemos las lamparitas conectadas en paralelo con la salvedad de que tienen un interruptor que está en serie con todas las lámparas que están conectadas en paralelo. Ya habíamos visto que si esta lámpara tiene 500 watts, consume más o menos 2,40 amperes. Si esta tiene 40 watts, consume más o menos 0,17, 18 amperes. Y vemos que si esta consume 500 y esta 40, como están conectados, cada una toma la potencia que requiere y se suman. O sea, el resultado total va a ser
500 watts más 40 watts o 2 y 2,4 amperes más 0,18 amperes para la corriente. ¿Tienen relación la corriente y la potencia? Tienen, pero la potencia es la energía desarrollada en el tiempo. Ya habiendo dicho esto, lo que podemos agregar, que la ley de Kirchhoff básicamente dice que en los circuitos, en las cargas, serían cargas las lámparas, conectadas en paralelo, le llega la misma tensión a todas. Y bueno, esto ya lo explicamos, creo, bastante detalladamente, ¿no? Y lo estamos mostrando. Y también dice que la corriente de cada rama se divide en cada carga y se vuelve a sumar a la salida de cada carga, siendo la misma antes de las cargas que la suma de todas las cargas conectadas en paralelo. O sea que la suma de las corrientes que circulan por cada rama es igual a la corriente total. Básicamente eso dice la ley de Kirchhoff. Después hablamos de la ley de Joule o el efecto Joule, del calentamiento, que estos filamentos están diseñados para que cuando están en frío tienen una resistencia muy baja que produce que cuando se conectan a 220 volt haya un micropico de corriente que los pone incandescentes por la gran temperatura que levantan, y el mismo material se autolimita por efecto térmico que al subir su temperatura aumenta su resistencia. Y habiendo dicho esto, vamos a pasar a la conexión en serie. ¿Cómo se imaginan que vamos a conectar en serie estas lámparas? Bueno, primero, obviamente están desconectadas de la alimentación como medida de seguridad. Me pareció que no tenía mucho sentido seguir ahondando en diagramas de conexión en paralelo, dado que en el video anterior lo vimos incluso en simulador. Simulador y laboratorio, porque esto sería un laboratorio de escritorio, pero laboratorio al fin. Bueno, como podrán observar, las dimos vueltas para que quede más fácil la conexión. Y ahora esta conexión en paralelo, que como podemos ver llega a la hornera y se divide un cable para cada lámpara de cada uno del portalámpara, vamos a desconectarlo. Bien, acá tenemos las dos lámparas, acá tenemos la hornera con los cables que entran y vamos a conectarlos sin tomar en cuenta la polarización de la lámpara, o sea que el neutro sea el casquillo y la fase el botón del centro del contacto, porque para el hecho de ver la conexión en serie no nos interesa y sería más complicado que otra cosa. Y en la conexión en serie lo que vamos a hacer es conectar cualquiera de los cables del portalámpara, repito, en esta prueba que estamos haciendo, con el otro, y este va a quedar aislado, por supuesto. Ahí lo aislamos, lo dejamos con una colita para después que sea fácil soltar la cinta. También le podíamos poner una bornerita, pero para el hecho es lo mismo. Y nos quedan dos cables, uno que va para cada lámpara. Como pueden ver, la corriente cuando alimentemos, vamos a alimentar estos dos, y va a entrar por un lado, va a pasar por el filamento de la lámpara, va a ir por el cable que sale hasta el otro que entra por otra lámpara, va a entrar por el filamento y va a salir de nuevo por acá. Ya podemos inferir con esto que si cortamos el cable en cualquier lado, se quema una lámpara o se afloja una lámpara, ya cortamos el recorrido de todo el circuito. Esto es un circuito en serie, a diferencia del paralelo, que cada lámpara se tomaba a los nodos que traían la alimentación. Entonces, si una lámpara se quemaba en un circuito paralelo o se podía aflojar, no afectaba a las demás, porque a las demás les seguía llegando tensión. Acá no. Acá no le va a llegar tensión porque cortamos el circuito. Circuito abierto no circula corriente. Y hago otra aclaración. Le puede llegar tensión, pero no se cierra el circuito. Por ejemplo, si se corta el neutro, le va a llegar tensión, pero no cierra el circuito para que circule la corriente y entonces el circuito está abierto. Quería hacer esa aclaración porque por ahí alguien dice, ¿cómo que no le llega tensión? Si se corta el neutro, sí le llega tensión. Exacto, eso es así. Pero bueno, no está el circuito completo, no le llega la fase y el neutro para poder establecer la circulación de corriente.
en este tipo de conexión. En la conexión serie si se quema alguna de las lámparas, o se afloja o se corta la serie en cualquier parte. Y ahora conectamos la bornera, los dos cables que la alimentan, a esos dos cables que nos quedaron, completando la serie del circuito cuando conectemos la ficha que alimenta el cable que llega hasta esta bornera. Y ahora, una de las cosas más interesantes. Esta lámpara es de 500 watts, esta es de 40. Cuando lo conectemos, ¿cuál se va a prender más? ¿La de 40 o la de 500? ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. Vamos a conectarlo. Chachán, chachán, suspenso y conectamos ya. ¡Wow! Miren, ¿qué pasa acá? Ni se encendió la de 500. Sin embargo, la de 40 sí, y bastante, ¿eh? A ver, vamos a aflojar la de 500 y vamos a abrir el circuito a ver qué pasa. Bueno, ya saben qué pasa, pero lo vamos a comprobar. Sorprendente que ni siquiera se ve el filamento un poquito caldeado. Caldeado es que se ponga un poquito incandescente. Nada de nada. A ver si lo puedo mostrar. Ahí aflojamos la lámpara. Miren, ahí la aflojé. Y ahí la volví a ajustar. Cuando abro el circuito, se apaga la otra. Esto es muy interesante y más interesante aún haber visto que la lámpara de más potencia ni siquiera se ve el filamento incandescente. Vamos a hacer un poquito de teoría. Este sería el esquema de cómo conectamos las lámparas en serie. Y ahora sí vamos a pasar al simulador. Vamos a ver qué simulador. En este caso vamos a probar con el simulador de la Universidad de Colorado Boulder, que tiene un montón de simulaciones. Vamos a ir a electricidad, imanes y circuitos y vamos a ver si podemos elegir uno que nos sirva. Kit de construcción de circuitos en corriente alterna. ¿Por qué digo que me sirva? Porque tenga una lámpara de 40 y una de 500 y permita conectarlas a 220 volt en serie. Cada simulador tiene obviamente sus limitaciones, sus puntos fuertes y sus débiles. Laboratorio.